Tengan todos muy buenos días. Hoy es miércoles 15. Como todos los días le doy gracias a Dios porque me permite estar con todos ustedes. A ustedes gracias siempre por la sintonía y el apoyo que le brindan al programa. Dios los bendiga a todos y con la bendición comenzamos los análisis la mañana de hoy. Bueno, tenemos que empezar señalando que Venezuela perdió la libertad en Internet según la ONG que evalúa el tema de libertad de Internet en el mundo, que es Freedom House. Aquí hay algunas cosas que son altamente interesantes. Venezuela, México y Ecuador han perdido la libertad en Internet durante el último año, dice esta ONG, debido a las estrategias de control y manipulación de sus gobiernos. De los 7 países latinoamericanos que se analizaron, Venezuela es el único que cambia de estatus al pasar de parcialmente libre a no libre, no libre. Esto derivado del deterioro que existe en el tema de la libertad. En tanto que México, Ecuador y Brasil se mantienen como parcialmente libres, han visto empeorar el tema de su libertad en la red. Colombia se mantiene parcialmente libre. Cuba, ¿cómo creen ustedes que aparece Cuba? Pues no libre, igual que Venezuela. Argentina aparece libre, conserva la puntuación que tiene desde el año pasado. Este informe de Libertad en Internet 2017, adelantado a la prensa antes de su presentación en Washington, evalúa a 65 países con el 80% de los usuarios de Internet del mundo, en un periodo que va de junio del 2016 a junio del 2017. Venezuela, el país latinoamericano al que se dedica más espacio, los usuarios tuvieron que lidiar con menos acceso, más censura de la crítica y muchas violaciones a sus derechos de conformidad con el informe. Además, se habla de lo que fue la conducta en el marco de las protestas antigubernamentales. Los reporteros de medios digitales enfrentaron brutales intentos para frustrar su cobertura. Después tenemos que Venezuela, Filipinas y Turquía están entre los 30 países cuyos ejecutivos emplearon un cuerpo de formadores de opinión para difundir las ideas del gobierno, impulsar las agendas particulares y contrarrestar a sus críticos en las redes sociales. Esto es, crearon cuentas falsas y sobre esas cuentas falsas empiezan entonces a generar matrices de opinión y empiezan a generar respuestas sobre las cosas que va opinando la gente. El gobierno intenta controlar los debates en Internet, de manera que ha crecido esa práctica de crear miles de cuentas falsas para invadir todos los medios, Facebook, Twitter, pare de contar. No solamente Venezuela, hay muchos gobiernos que han tratado de hacer esto. Esto lo llaman los bots políticos, es las cuentas falsas, que son cuentas automáticas en las redes sociales. Con ello amplían ciertos mensajes, ponen a rodar comentarios pagados, obviamente progubernamentales. Igual sucede, por cierto, con Google. Usted se mete y empieza a buscar información y aparece muchísima información vinculada al gobierno. Incluso por temas especializados aparece mucha información que está vinculada al gobierno. Su generación de información para Internet es muy, pero muy alta. Entonces, esta es una estrategia que tiene el gobierno incluso para que el que de otra latitud en el mundo quiera preguntar, evaluar algunas circunstancias sobre Venezuela, pues se encuentra con la información que el propio gobierno ha procurado para
para estos portales. Bueno, eso es lo que tenemos entonces en primer lugar que comentarles sobre este tema. Lo otro que quiero comentarles rápidamente es una información de ayer. No se las presenté, pero quiero presentárselas hoy. Es que a los gobernadores que salieron electos, a otros les pusieron protectores, por el protector del Zulia, el protector, bueno, el del Zulia no porque va a elección, el protector de Mérida, los protectores de los gobiernos que ganó la oposición. En el Táchira no pusieron protector, pero instalaron el lunes 7 vicepresidencias sectoriales en el Táchira. Esto, dicen ellos, que para garantizar el enlace de los ciudadanos con las políticas de inclusión del gobierno nacional. Se instalan entonces 7 vicepresidencias sectoriales en el Táchira. Una vicepresidencia sectorial social, una vicepresidencia de Revolución de las Misiones, una vicepresidencia económica, otra vicepresidencia de Soberanía Política, Paz y Seguridad, otra vicepresidencia de Planificación y Conocimiento, Seguridad Alimentaria, Comunicación y Cultura. Bueno, como usted podrá apreciar, por cierto, esto de que en el Táchira instalen 7 vicepresidencias sectoriales, le habla a usted de cómo está desestructurado el esquema de la institucionalidad en Venezuela. Porque las vicepresidencias, se supone que son vicepresidencias para el país, en todo caso la Constitución bolivariana señala que hay un solo vicepresidente. Aquí han multiplicado las vicepresidencias. Entonces imagínense, entonces aquí ya no solamente hay ministerios, corporaciones, institutos, sino hay ahora vicepresidencias sectoriales para unir las políticas de inclusión del gobierno con el ciudadano. Eso le habla entonces de lo mal que está el país, del gigantismo. Y por supuesto, esto en una conformación de vicepresidencias, esperemos la revelación de los nombres. No tengo la menor duda de que son bastantes militares los que van a estar en ese proceso, en la dirección de esos cargos. Y con ello también tener claro entonces de que en el Táchira empieza a existir un gobierno de carácter militar mucho y mejor definido desde el punto de vista de dónde están y quiénes son. Esta noticia está en desarrollo, vamos a ir conociendo de ella a lo largo de la semana. Vamos al corte y ya regresamos. Hay noticias que antes eran valoradas como extraordinarias. Una noticia, por ejemplo, de que se iba a declarar un decreto de estado de emergencia, por ejemplo, pues era una situación que preocupaba. Decía, bueno, si hay un decreto de emergencia económica es porque las cosas no están bien. Y, y el decreto de emergencia económica entonces operaba para corregir la distorsión que pudiese existir. Ahora bien, ya nosotros hemos perdido la capacidad de asombro en el país y el gobierno vuelve a extender el decreto de emergencia económica por 60 días. 60 días más, otra prórroga del decreto de estado de excepción y emergencia económica que sale publicado, lleva 11 prórrogas de 60 días desde el 14 de enero del 2016 cuando se inició para poder adoptar medidas que dice el gobierno atiendan la coyuntura económica derivada de los efectos de la guerra no convencional y la cual le permite a la presidencia dictar medidas que considere necesarias. Esto tiene muchas lecturas. Uno puede decir, por ejemplo,
Bueno, con 11 prórrogas de 60 días el presidente no ha podido arreglar el tema económico en Venezuela y las cosas van empeorándose cada día más. Mañana, por cierto, voy a hacer un programa sobre Singapur, de cómo tiene un modelo que no es democrático, pero está en el mundo del capitalismo, a donde los derechos civiles, los derechos ciudadanos están liderizando en el mundo. Para que entendamos que no solamente estamos en un gobierno totalitario y autoritario, sino que no tiene ningún tipo de competitividad y por eso estamos en el nivel de pobreza que estamos. Entonces, con 11 prórrogas de 60 días, el presidente no ha podido hacer nada. Nada. Y el gobierno son anuncios y anuncios y anuncios. ¿Usted se acuerda cuando el gobierno dijo que iba a asignar yuanes en el DICON, que ya iba a sustituir el dólar por yuanes, por una canasta? Lo que dijo fue: vamos a iniciar una canasta de monedas. La creación de una canasta de monedas, una medida que iba a implementar el nuevo sistema de pago internacional para reducir la dependencia del dólar. Como la guerra es contra el dólar, entonces iba a crear una canasta de monedas para implementar un pago internacional para reducir la dependencia del dólar en importaciones y otras transacciones. Bueno, esa propuesta presidencial se iniciaría con los convenios nacionales e internacionales en distintas monedas convertibles. ¿Cuáles son esas monedas? El yuan es la moneda china, el yen es la moneda de Japón, el euro, obviamente la de Europa, la rupia, la de la India, el rublo, el de Rusia, entre otras monedas. Entonces, con esta canasta de monedas es que el DICON puede entonces avanzar. Le preguntan a un economista, Ramón Lobo, que informa que el sistema se encontraba en fase de adecuación para adoptar las distintas monedas al dólar, razón por la cual la asignación de divisas fue paralizada. Este Ramón Lobo es el vicepresidente del área económica, por cierto. Entonces le dicen: no, es que el DICON está paralizado porque estamos adecuando y adaptando las monedas distintas al dólar. Vamos a revisar esto en detenimiento. Y él dice: nosotros vamos a retomar el DICON, pero con otras monedas distintas al dólar. Bueno, el caso es el siguiente. Todavía no se empieza la subasta de divisas sin el dólar, pero entonces, ¿qué sucede? Jesús Cacique, que es un economista, da una declaración en un portal que se llama Benepress y dice que las monedas que tienen mayor peso en la transacción a nivel internacional son las de mayor peso. El dólar tiene el 43.27% en el peso de la transacción internacional. Después le sigue el euro con el 28.63%. Abarcan casi entonces el 72% del mercado internacional. Mientras que el yuan, que es la que el gobierno quiere, es la moneda que está considerando el gobierno, solamente tiene un peso del 2,54% de peso en la transacción internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que el invento que se hace el gobierno peleando: no quiero nada con el dólar, no quiero nada con el dólar, voy a hacerlo ahora con el yuan. Bueno, resulta que el yuan solamente tiene peso en la transacción internacional en el 2,54%. ¿Qué quiere decir para nosotros los venezolanos? Bueno, que eso va a traer más dificultades al mercado de Venezuela, porque la moneda no constituye exactamente una divisa convertible. No hay suficientes transacciones
y no es aceptada por la mayoría de los países. Esa es la gran verdad. Entonces el gobierno toma unas decisiones que van en contracorriente de las decisiones económicas por las que transita el mundo. Ahora imagínense qué pasa con el empresario. El empresario que no encuentra, que no está recibiendo ahorita divisas por el sistema de DICOM, tiene que adecuarse a la canasta monetaria, a estas cestas. Pero, ¿dónde están las cuentas empresariales? ¿Las tienes en yuanes, en rupias, en rublos? ¿Dónde están esas cuentas? Esas son dificultades para el empresario, para el poco empresario que queda, de que entonces ahora se ve en la obligación de empezar a hacer una transacción en yuanes. Eso representa, por supuesto, inconvenientes a la hora de lograr la importación. Eso representa pérdida de tiempo. Traer productos desde China, que es mucho más lejos, pues por supuesto es más el tiempo, el flete. Entonces, pagar en yuanes, la exportación de petróleo a China, pues a China le queda fácil. A China le queda fácil. Pagar en yuanes el producto chino, pues queda a los chinos les sirve, porque le están pagando en su propia moneda, vale decir, al final le están haciendo son ahorros, pero en la práctica al venezolano no le está funcionando para nada. ¿Por qué se lo traigo a la mesa de su análisis? Para que vea, para que entienda que las decisiones que toma el gobierno son caprichosas y van en contracorriente de cómo funciona el mundo en materia de transacciones económicas a nivel internacional. Que como ven, no solamente es el dólar, es el euro. Y la moneda china tiene un peso muy bajo, aun cuando es la segunda economía del mundo. Vale decir, China incluso utiliza los dólares en la comercialización internacional. Entonces nosotros somos los groseros. No quiero nada con el dólar. Bueno, entonces estamos en esta situación también. Y todo gracias a estos expertos que trajeron marxistas de España, que si los asesores españoles que se trajo Maduro para Venezuela estuviesen gobernando en España, hasta el aceite de oliva lo acabarían. Vamos al corte. Ayer en la Asamblea Nacional se formalizó la constitución de una segunda fracción parlamentaria de oposición. Vale decir, en la Asamblea Nacional existen dos fracciones de oposición. Esta que se constituye ayer se constituye con 13 diputados. De esto es importante hacer una profunda reflexión, porque el gobierno ha venido presionando nuevamente el tema del diálogo a donde la oposición, sin anunciárselo a los ciudadanos, ha venido asistiendo, esto que llaman oposición mut. Entonces, ¿qué pasa? Hasta que no empecemos a hablar con claridad, nunca se va a despejar el camino cierto y el camino correcto. En primer lugar, esto que estamos viendo en la oposición es precisamente la falta de diálogo que además un sector de la oposición le pide al gobierno. Si la oposición no dialoga entre sí, pues no tiene sentido dialogar con el gobierno, porque va siempre a un estadio de diálogo disminuido, por un lado. Por otro lado, el gobierno apela al diálogo cuando necesita la oposición. Y yo he insistido, y usted es el testigo de excepción mejor que tengo, que la oposición siempre va a los diálogos y el gobierno arranca los diálogos como si nunca hubiesen existido antes otros diálogos. ¿Qué necesita el gobierno? El gobierno necesita elecciones presidenciales en el primer trimestre del próximo año. ¿Qué quiere la oposición? La oposición anda desesperada siempre por elecciones. No importa en qué condiciones, siempre quiere elecciones. De esa manera, canta fraude en las elecciones regionales, pero asiste a las municipales en las condiciones exactamente igual a las que cantó fraude en las regionales. Pero entonces va
al proceso electoral nacional de las presidenciales, el gobierno necesita esas elecciones, no porque esté el gobierno disminuido, no, el gobierno está atornillado. El gobierno está atornillado. El mayor problema que tiene la oposición es que quedó desmovilizada. Toda la sociedad opositora quedó desmovilizada. Y no es culpa de la sociedad, es culpa de sus dirigentes. Pero si la oposición termina aceptando una renovación del Consejo Nacional Electoral, a donde se reedita que son 3 para el gobierno y 2 para la oposición, el fraude va a seguir presentándose. Entonces el gobierno va a ceder una posición más en el Consejo Nacional Electoral para que la oposición diga, bueno, mira, pero es que ya tenemos 2, antes no teníamos sino 1. Y yo les voy a decir lo siguiente. El tema político, electoral, hay que valorarlo en cómo avanza el gobierno en la implantación del modelo revolucionario. El gobierno no se ha detenido, el gobierno avanza. El caso del Táchira, se gana la gobernación la oposición y montaron 7 vicepresidencias. En el resto de los estados, protectorados. Vale decir, nunca reconocen que la oposición gana algún espacio. Y si la oposición hace de ese espacio un ejercicio de tratar de hacer un gobierno y nunca de vincularlo con una agenda política de organización y de movilidad que le pueda entregar al ciudadano una plataforma de discurso alternativo frente a la política del chavismo, pues simplemente se está en los cargos para ir a cargos y tratar de ver si se logran barrer las calles y tratar de ver si se logra recoger la basura y ese tipo de cosas. Porque los gobiernos regionales y los municipales están muy, pero muy limitados. Ahora bien, el espejismo de la presidencial tiene que ver entonces con la manera como el gobierno va consolidando el proceso revolucionario. Y lo ha venido consolidando. Fíjese que el error de la oposición, por ejemplo, es que como siempre arranca una agenda nueva, entonces arrancarán con la agenda del CNE, que entonces siempre piden lo del CNE, nunca se los han dado, pero es que la oposición, por ejemplo, no pide la eliminación de la ley del odio, por ejemplo. Y si no pide la eliminación de la ley del odio, pues bueno, ya como ustedes vieron, tenemos Internet, los medios interactivos controlados. Si nosotros pedimos canal humanitario para que la sociedad soporte al gobierno totalitario, pues no estamos haciendo nada. No estamos haciendo definitivamente nada. Si aquí se da ese diálogo sin que la oposición dialogue primero, si ese diálogo con el gobierno se da para avanzar en la construcción de un Consejo Nacional Electoral, de una designación de un Consejo Nacional Electoral que no sea conforme a la Constitución con personas de idoneidad, sino para repartirse 3 para el gobierno y la oposición aceptar 2, tenga la absoluta certeza que esa elección la gana nuevamente Maduro, y una vez que gane Maduro, declara de forma formal el Estado comunal para el país. Esa es la verdad verdadera. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, usted tiene que apreciar que la inflación, la hiperinflación, sigue desatada. Al gobierno le interesa que siga desatada, de esto hemos hablado en otros programas, porque le interesa llegar a lo que llaman montar el periodo especial de economía de guerra. Es hacia allá donde quiere ir para poder torcer definitivamente todo lo que tiene que ver con el modelo de economía social de mercado, que es una economía mixta, que es la que contiene la Constitución bolivariana, por la implantación del marxismo comunista. Pues eso es así de sencillo. Entonces, donde la oposición no puede distraerse precisamente es en el tema electoral. En el tema electoral no hay salida si no hay cambio de modelo. No hay salida si no hay cambio de modelo. Lo que quiero vaticinar con esto entonces es que si la oposición va a un diálogo para aceptar 2 representantes de 5
en el Consejo Nacional Electoral y se empeña en la carrera de egos de los precandidatos presidenciales en irse a medir con Maduro, no solamente vamos a perder, sino que después Nicolás Maduro va a declarar el Estado comunal una vez que gane. Dios los bendiga a todos. Regáleme usted a mí también su bendición. Deme usted a mí también su bendición. Nos encontramos mañana con el inmenso favor de Dios. Que tengan un excelente día. Bueno, los quiero mucho. Muchísimas gracias.